en estos casos, así lo dijo. Ayer lo pedí, que se hiciera una inspección muy detallada por parte de COFEPRIS de todas las centrales de mezcla. Esa carpeta de investigación, por lo pronto, en el Estado de México está en la Fiscalía del Estado de México, porque hay niños fallecidos, y también pues debe de abrirse carpetas de investigación en las fiscalías estatales. Y lo que queremos es que se llegue a la última instancia y la responsabilidad de la empresa, porque no solamente es de una persona, sino también de la empresa. Importante esta última parte, la responsabilidad de la empresa. Pues vamos a saber exactamente cómo es que se contaminaron estos lotes de alimentos, cuáles son los procesos que no se están siguiendo y en cuántos hospitales opera como proveedor o proveedora las empresas responsables de este asunto. Entiendo además que no es la primera vez que esta misma empresa se ve involucrada en temas de esta naturaleza. Así de grave, así de delicado el asunto, y por eso la necesidad de informar con absoluta transparencia para que los pacientes, las pacientes, los bebés que están naciendo en hospitales en donde hay este brote, pues puedan ser protegidos de la mejor manera posible. Es información que salva vidas y no puede ser que a 7 días de que se da esta alerta epidemiológica no sepamos cuáles son los hospitales en donde están ocurriendo estos casos. Le agradezco mucho a Antonio Lascano, biólogo integrante del Consejo Nacional de Investigadores, que nos tome esta llamada. Como siempre, querido doctor Lascano, hablábamos ya desde hace varios días, cuando supimos del brote, de esta bacteria, de su peligrosidad, y desafortunadamente hoy nos estamos enterando 7 días después que no solamente es un foco de un brote en el Estado de México, sino también en Guanajuato y en el caso de Michoacán. Así es, querido Enrique, te estaba yo escuchando y mira, lo que hay que decir es, en primer lugar, cuando tú tienes una situación de este tipo, lo que yo sé por mis amigos que trabajan en epidemiología hospitalaria, en infectología, es que inmediatamente tienes que analizar efectivamente las condiciones en que se encuentran los bebés, el tipo de alimentación que reciben y demás. La vez pasada, recuerdas que se nos cortó, no teníamos buena comunicación. Yo decía que en México tenemos una política que se había definido antes de la pandemia, de hecho una serie de medidas para controlar las infecciones hospitalarias, una política extraordinariamente clara, muy crítica. Aquí, contra lo que opinan algunos, no fue un problema de que en uno de estos hospitales, en Guanajuato, en Michoacán o en el Estado de México, no se haya preparado bien la alimentación parenteral, sino que evidentemente la causa está atrás, porque de otra manera uno no entendería la distribución de los pacientes. Aquí creo que es importante subrayar la fragilidad extrema que tiene un niño que nace prematuramente. Yo no sé si alguna vez la gente se ha acercado a ver, aunque sea en películas, en programas, el cuidado extraordinario que se tiene que tener con los bebés prematuros, porque son personas, son pacientes de una fragilidad extraordinaria. Eso significa que estamos tratando ahí con personas que todavía no tienen un sistema inmunológico completamente desarrollado, lo cual te complica las cosas. Ahora, esta es una bacteria que sabemos que se encuentra mucho, por ejemplo, en las moscas. Las moscas lo transmiten con una eficacia extraordinaria, lo cual te habla del descuido que debe haber habido en los sitios que deberían haber tenido un cuidado extremo en la preparación de lo que se le pone a los niños como alimentación intravenosa. Pero además, yo creo que, como bien decías, el informe, yo me soplé las 19 páginas del informe que leyó el doctor Kersenovich, y efectivamente es un informe muy detallado, muy preciso. Voy a referirme a un par de cosas que se dicen allí para aclarar la situación, pero no mencionan los nombres de los hospitales, que es algo que deberíamos saber todos con
con muchísimo cuidado. Sí, sobre todo ya a 7 días de que se da esta alerta. Déjame hacer una muy breve pausa, doctor Lascano, y regresamos para hablar de esto, del informe y también de la resistencia a los antibióticos, que es un factor adicional aquí de alerta. Volvemos en tiempo real. Regresamos, estamos en tiempo real platicando con el doctor Antonio Lascano. Y Toño, te preguntaba, bueno, antes de preguntarte la resistencia de los antibióticos por subdosis o por tratamientos incompletos, por una serie de factores, ¿no? Utilizarlos en repetidas ocasiones cuando no son estrictamente necesarios. Sí preguntarte de este informe que presenta hoy el doctor Kersenovich, el secretario de Salud, y en donde dices hay una información detallada, muy relevante, pero hace falta la ubicación de los hospitales, que también es información importantísima para los posibles y actuales pacientes. Así es, Enrique. Mira, el informe efectivamente detalla con mucho cuidado la caracterización de la bacteria, que es un patógeno oportunista que se parece bien. Sabemos cuáles son los parientes biológicos muy cercanos de este microorganismo. ¿Y qué quiere decir patógeno oportunista? Quiere decir que cuando los pacientes están en alguna condición que fragiliza sus defensas biológicas naturales, uno se vuelve susceptible a infecciones por ellos y las infecciones pueden ser mortales. Déjame poner un ejemplo personal. Yo soy diabético y los diabéticos, por ejemplo, tenemos un sistema de defensas, un sistema inmunológico abatido respecto a las personas que no padecen la misma enfermedad. Y, por ejemplo, los diabéticos somos muy susceptibles a infecciones del tracto urinario causados por Klebsiella pneumonia, que es un pariente muy cercano de Klebsiella oxytoca, la que se está mencionando aquí. Ahora, el secretario de Salud hoy mencionó un término que a la gente le puede parecer muy extraño, que dijo, se detecta actividad de beta-lactamasa. Cualquier estudiante de biología, de medicina, de química, sabe que si un término termina en asa, estamos hablando de una enzima, de una proteína que cataliza una reacción que descompone algún substrato, algún compuesto. Y el anillo beta-lactámico, el beta-lactamo, es un grupo químico que tú encuentras en la penicilina. Es decir, se hace una prueba de beta-lactamasa, sale positiva, quiere decir que la bacteria es resistente a penicilina. Y ese es el gran problema, uno de los grandes problemas de salud que estamos enfrentando a nivel mundial. La semana pasada, cuando platicamos al respecto, te decía yo que inusitadamente, hace varios años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aceptó una propuesta de un grupo inglés de una seriedad extraordinaria para que se discutiera la situación de la resistencia a antibióticos en la Asamblea y se reconociera como un riesgo médico enorme. Porque además entiendo que se pueden comunicar, es decir, una bacteria es capaz de enseñarle a otras cómo desarrollar resistencia a cierto tipo de antibióticos con esto que llaman los plasmidos, ¿no? Con los plásmidos, sí. Plásmidos. Déjame ponerte un ejemplo. Mira, la frontera entre México y Guatemala es de una transparencia total. La frontera en términos sociales entre México y Estados Unidos es bastante transparente porque un guatemalteco y una mexicana somos básicamente las mismas personas. Tenemos culturas muy parecidas y demás. Tú vas al norte de México y la frontera que separa Chihuahua con Texas, pues es una frontera que en términos sociales no te dice nada porque somos las mismas personas con culturas muy parecidas a ambos lados de la frontera. Las bacterias no necesitan pasaporte para ir de un lado a otro, porque pueden adquirir propiedades que las hacen dejar de ser parte de un grupo biológico para convertirse en otro si reciben una cierta cantidad de información genética, ya sea a través de los virus, ya sea a través de los plásmidos. Contra lo que la gente cree, y bueno, este es un mecanismo evolutivo extraordinariamente importante, a mí por eso me llama tanto la atención y lo reconocemos ahora como un mecanismo que ha sido esencial en la evolución de los seres vivos desde hace 4,000 millones de años. Cuando tú
traspasas esas fronteras biológicas, pasando DNA de un organismo a otro, Sí. tú estás adquiriendo nuevas propiedades biológicas. Por ejemplo, ¿qué significa que la bacteria tenga actividad de beta-lactamasa? Que la población original no tenía resistencia a la penicilina y a otros antibióticos relacionados, y ahora sí lo tiene. Y entonces, ¿cómo tratan a estos bebés, doctor Lascano? El, Allí yo no me atrevería a decir nada más, no siendo médico, a decir nada más, salvo que tú necesitas combinaciones de antibióticos para que si la bacteria es resistente a uno de ellos, en este caso a la penicilina, puedas usar otro tipo de antibióticos. La gente de mi laboratorio muy amablemente nos pasó, y digo nos pasó porque eso incluye al programa, una referencia del 2012 de un brote exactamente con esta misma bacteria, pero en adultos, en Austria, que produjo 5 personas que quedaron infectadas. Y se revisa todo, se revisan los instrumentos quirúrgicos, se toman muestras del material de la zona, en este caso terapia intensiva, donde estaban internados los pacientes. Y por ejemplo, si tú tienes una infección de Klebsiella pneumonia, la prima hermana de Klebsiella oxytoca, los médicos saben exactamente qué antibióticos recetarte. ¿Cuál es aquí el problema básico? Efectivamente, tú mencionabas antes del corte que cuando la gente no tiene tratamientos, no completa los tratamientos de los antibióticos, cuando en México esto formalmente ya no ocurre, cuando la gente se autorreceta o se vendían antibióticos de manera irresponsable, el riesgo de resistencia es enorme. Eso es un fenómeno real. Pero en lo que realmente ocurre es que donde más usamos antibióticos es en la producción agropecuaria. Por ejemplo, para tener a salvo las gallinas, los cerdos, las reses de infecciones, algunas veces con un aerosol, así como si estuvieras tú haciendo con un spray, los animales son rociados de antibióticos, y pues sí, el animal queda libre de una cierta enfermedad, pero las bacterias que están allí no tienen el tratamiento completo, no mueren, y entonces la resistencia se empieza a extender. Por ejemplo, en la UNAM, en Juriquilla, hay gente que trabaja en el análisis del agua de drenaje, porque se ha encontrado, esto se sabe desde hace tiempo, se ha encontrado que los antibióticos pueden sobrevivir, van a dar al agua, van a dar a las aguas, a arroyos, a ríos, se quedan en sedimentos, etcétera. Y no te creas que bien a bien sabemos qué tanto resiste la molécula. Sí. Entonces, aquí tú tienes no este fenómeno que estoy describiendo, que estamos discutiendo de resistencia de antibióticos, lo que tienes fue un descuido inadmisible, un error inaceptable en la preparación de la alimentación parenteral para bebés prematuros. Mira, Los más los bebés prematuros son como si fueran de cristal, así, son Sí. unos niñitos Y por eso la fragilísimos. presidenta hablaba de responsabilidades administrativas, pero también penales para la empresa o las empresas responsables de la preparación de esos alimentos, que me parece pues es la cadena de origen de este brote que estamos viendo, tan peligroso y que se sigue extendiendo ya no solamente al Estado de México, sino al Estado también de Michoacán y de Guanajuato. Doctor Lascano, te agradezco muchísimo, como siempre, estos minutos en tiempo real. Te mando un fuerte abrazo y seguiremos hablando del asunto. Por supuesto, un abrazo, Enrique, y ojalá que de veras esto se pueda contener muy rápido. Tenemos el personal médico especializado en México que sabe cómo contender con este tipo de situaciones de crisis. Y si alguien tenemos que proteger es precisamente a los bebés prematuros. Pues sí, y tenemos hasta el 16 de diciembre. Se detectó el último caso el 3 de diciembre, así que se espera que el tiempo que debe pasar para que no se declare un nuevo caso es hasta el 16 y así levantar la alerta por el brote, pero pues estamos justo en medio, digamos, de este periodo de altísima alerta y estaremos muy pendientes. Gracias, Antonio Lascano. Un abrazo, Enrique, hasta luego. Hasta